Hola a tots i a totes. Avui anem a visitar el poble de Villar de l'Arquebisbe, que diuen que els carnestoltes són el millor, i anem a visitar costums del poble. Villar es situa en la comarca de la Serrania, que és València. Està a 500 metres sobre el nivell del mar i té aproximadament 4.000 habitants, però en Carnestoltes ve més gent i hi ha més expectació. Que interessant ha sigut el vídeo. Ai, sí, a continuació els nostres companys de tercer B entrevistaran a dues persones que van reviure els carnestoltes després del franquisme. Gràcies, companys i C, per passar-me la connexió. Bon dia, estem aquí amb els ams de Cronopios. Bon dia, Jesús i Marini. Buenos días. Els meus companys us van a fer preguntes. ¿Cuál fue el primer año de Carnestoltes? El primer año de Carnestoltes fue en 1982. ¿La primera vegada va participar molta gent? No participó mucha gente, pues porque éramos una peña, es Peña Cronopios, que fuimos los que nos vestimos y solamente pues se dio una vuelta por aquí por las calles y eso era lo que era el primer carnaval, pero muy importante porque era el arranque de los carnavales. ¿Cómo va a ser la disfressa que portaron? Pues el disfraz primero del primer año del carnaval, como hacía 40 años que no se hacía, pues gracias a la peña que formamos de Cronopios y la recopilación de todos los datos que nos dieron las personas mayores, claro, no había tiempo de hacer disfraces, entonces los disfraces del primer año fueron lo que sacamos de los baúles, de lo que teníamos en las casas, pero fue muy bien, nos lo pasamos muy bien y éramos pues unas 20 personas como mucho, éramos la Peña Cronopios, claro. Sacamos dos personajes del carnaval antiguo porque fuimos a documentar el carnaval, lo que era el carnaval antiguo, y la gente mayor se puso muy contenta de hablar con nosotros y de decirnos qué es lo que era el carnaval de Villar, y recuperamos dos personajes que era la botarga y el tío de la higuica. La botarga era una persona que cogía lo que había entonces, o sea que había muy pocas cosas en las casas, y cogía una cesta de ir a cortar uva y se echaba un cubre por encima, se ponía un almohadón en el culo para que no conocieran, y ser culona iba, ¿no? Y iban por la calle y se metía con la gente, uru, ¿me conoces? Claro, al estar en la cesta no los conocían, ¿no? Y se metían con la gente porque ellos sí que conocían a la gente. Y luego el otro personaje era un personaje entrañable que venía del campo y llevaba, se ponía un pañuelo de punta en la cabeza, un sombrero, y luego llevaba un zurrón que llevaba higas secas y llevaba como si fuera una caña de pescar, le ataba una higa, un higo en la punta, y entonces empezaba, y había una canción que no recuerdo, no me la podía aprender, y iba a la higuica, con la boca así, con la mano, no, y claro, estaban todos los chiquillos estaban detrás de la soga, del hilo que llevaba el higo, y cuando alguno iba a tirarle con la mano, ¡pam!, con la caña le hacía ¡clac!, y le pegaba. Y esos son los dos personajes que aún siguen vistiéndose hoy en día, después de 40 años. Sí, otra cosa importante que tenemos que mencionar, por supuesto, fue el primer año. Para poder hacer el carnaval tuvimos que pedir permiso a Gobierno Civil. Entonces tuvimos que pagar 500 pesetas en papel del Estado. Sí que no lo concedieron, pero nos pusieron dos condiciones. No teníamos que ir ni con la cara tapada, ni llevar uniformes militares ni paramilitares. Así que el primer año pues fue, como hemos dicho, con lo que teníamos en casa, pero con esas condiciones. ¿Cuánto tiempo va a durar el primer Carnestoltes? Pues el primer carnaval duró solamente un día, porque como hemos dicho, éramos la Peña Cronopios, éramos unas 20 personas, pues aparte de que los gastos que hubo lo pagamos la misma peña. Y entonces solamente duró un día, pues dimos una vuelta al todo el pueblo, disfrazados, y sí que es verdad que hicimos
un dragón. Entonces el dragón es lo único que iba delante del desfile y las demás personas íbamos detrás, pues eso, bailando y cantando. Eso fue el primer carnaval. Y eso fue el inicio de los carnavales que conocemos hoy en día. Después de 41 años, pues sigue estando los carnavales. Luego, sí, el primer año fue así, pero luego ya como esto iba creciendo, pues ya pasó a municipio. O sea, ya teníamos todo el apoyo del ayuntamiento, lo hemos tenido durante todos los años. Y luego, como ya os he dicho, iba creciendo, se sacaban comisiones. Entonces, cada año se nombraba una comisión y es la que se encargaba de hacer el carnaval del año siguiente, ¿vale? Yo fui, como ya os he dicho, en el primer año fui la primera presidenta. Y ahora, a los 40 años, nos volvieron a sacar parte, no todos, parte de los que éramos fundadores, que fue el año del COVID. Ese año pues no pudimos hacer nada, como ya lo podéis imaginar, pero en el 2022 sí que se pudo celebrar el carnaval y volví a ser la presidenta, o sea, después de 41 años, con mucho orgullo y mucha satisfacción de poder ser la presidenta. También muy importante, en el 2019 se ha conseguido declarar el carnaval de interés autonómico, turístico autonómico, que eso es muy importante para el pueblo de Villar y para todos los carnavaleros. Qui va tindre la idea de fer el Carnestoltes? Pues la idea de hacer el carnaval fue la peña que habíamos formado aquí en Cronopios, como éramos Jesús y yo, estábamos aquí en la tasca, y pues eso, nos reuníamos aquí pues día tras día, con cenas, con risas, con charlas, y hicimos unos pequeños estatutos. Y entonces la idea fue de recopilar cosas que no se hacían ya aquí en Villar. Entonces esta fue una de las cosas que después de la guerra no se hacía. Entonces fuimos a recopilar datos del jubilado y entonces nos planteamos el volver a hacer el carnaval, que es lo que se está haciendo. Moltes gràcies per participar al nostre programa. Connectem Estem amb en el plató! Gràcies, companys i companyes. Estem en el local de Carnestoltes de Villar de l'Arzobispo per a parlar amb Jesús Català, perquè va fer el primer drac del Carnestoltes. El meu equip està format per Marc, Ainhoa, Sara, Víctor i jo, que som Pere. ¿Cuántas personas vereu el drac? Hola, a ver, el primer año la Peña Cronopios éramos unos 30 y pocos, 30, 32, y bueno, entre nosotros se nos ocurrió hacer el primer dragón, ese primer monstruo, y bueno, pues acudíamos por las noches, pues los que podíamos ir, 4, 6, 8, 10, 12, o sea, sobre la marcha. De què està fet el drac? Me alegro que me haga esa pregunta. Estaba hecho de papel de saco de harina y agua. O sea, hacíamos una masa con el agua y la harina y a base de ir mojando el papel y untando, pues se fue dando forma al dragón. En qué any va ser? Eso fue en el 81. Cremareu el drac? No, el drac se guardó y hay una anécdota, se lo comieron las ratas. Por cierto, no os he dicho cómo se llamaba Agapito, le pusimos nombre. Y bueno, ya te digo, lo guardamos en una casa y cuando fue la sorpresa, cuando fuimos un día por allí y se lo habían comido. Fareu més coses a més de desfilar amb el drac? No, ese año no, desfilamos con el dragón y cuando ya nos cansamos de dar vueltas por el pueblo nos fuimos a la discoteca y seguimos la fiesta, claro. Moltes gràcies. Ara connectem amb els companys de control. Moltes gràcies, companys i companyes. Anem a parlar de la història de Carnestoltes. Estem amb Carmen García i sempre estem relacionats amb aquesta festa. El meu equip és Elvira, Mati, Marta i jo soc Ai. Com ha anat canviant Carnestoltes des del principi? Hola, buenos días a todas y a todos.
Pues el carnaval desde el principio ha cambiado muchísimo hasta a fecha de hoy, porque al principio cuando la peña que inició esta fiesta, que nos reuníamos en un bar y nos planteamos investigar sobre la fiesta que se hacía antes de la guerra civil y que luego se prohibió durante el periodo franquista, retomarla. Ya estábamos en la transición, ya estábamos en democracia y entonces nos planteamos volverla a hacer para que, vamos, para dar una opción más a la población de que hubieran más actos culturales, porque Villar ya tenía una población importante y para la gente joven había, sí, muchos bares, había discoteca y tal, pero queríamos que fuera una fiesta más de tradición, que tuviera continuidad y que participara todo el pueblo y sobre todo que la gente joven se implicara. En quin any va començar el Carnestoltes? El carnaval empezó en 1982 y en ese momento se hizo solamente un desfile con disfraces y salió la gente al pueblo. Seríamos unas 75 o 100 personas disfrazadas y salimos a hacer un desfile. Entonces, ese año ya ves lo que fue un desfile pequeñito, luego seguimos la fiesta allí en el bar, bailamos, cantamos y de ese desfile, que era con disfraces de lo que teníamos por casa, a lo que ahora se ven los carnavales, tanto los que os disfrazáis vosotros son muy elaborados, son muy bonitos, sale mucha gente en el carnaval, salen 2000 y pico personas o más desfilando y se hacen muchos actos. Eso fue una tarde el primer año y ahora hacemos 4 días de carnaval, o sea que ha evolucionado muchísimo. Per què crearon el Carnestoltes? Pues el carnaval se creó precisamente por lo que comentaba, porque teníamos esa inquietud de que en el pueblo hubiera más alternativa cultural. Está claro que esto es una fiesta, pero es una fiesta cultural, una fiesta que hace muchísimos años, en el siglo XX a principios, tuvo mucho arraigo en Villar y la gente salía cuando los carnavales a la calle. Nosotros empezamos a entrevistar gente mayor, a ver lo que hacían ellos y de eso tomamos muchas cosas para el carnaval que hicimos el primer año. Y para los siguientes, porque aquello, pongamos que ese año fue como una prueba que tuvo un éxito tremendo, porque si el primer año, como he dicho a Marta, estábamos unas 100 personas participando y luego gente mirando, al año siguiente lo que había participando ya eran pues 400 o 500 personas y así hasta ahora, que son miles de personas. Com fèieu la morca? La morca, el primer año no hubo morca. Eso lo inventamos en el segundo año, porque los carnavales que se hacen en todas partes, siempre hemos oído hablar. En los carnavales está el entierro de la sardina, pero nosotros, como aquí somos especiales, pensamos que en realidad no se debería comer la sardina, porque los carnavales son antes de la Cuaresma. Entonces, lo que está prohibido en Cuaresma, ahora no está prohibido, pero vamos a ver, lo normal es que en la Cuaresma, por esas tradiciones eclesiásticas o no sé cómo llamarlas, no se puede comer carne. Entonces, lo que había que quemar era lo que fuera carne, no pescado. Y entonces nos dijimos, pues como aquí lo típico del embutido es la morca, pues vamos a hacer una morca. Hicimos una morca y esa morca se quedó para siempre. ¿Te agrada mucho esta fiesta? Pues esta fiesta me encanta, Elvira. A mí, bueno, cuando empiezan los carnavales, he sido muchos años de la comisión, he sido muchísimos. Y además me gusta ser, incluso ahora que soy mayor, el año pasado fui, en el 2022.
y me gusta mucho, porque la verdad es que cuando en aquel momento nos planteamos que vamos a hacer la fiesta y a ver qué pasa, jamás en la vida podíamos sospechar ese grupo de personas que ahora ya somos todos mayores y ya no tenemos cuerpo para tanta marcha, no pensábamos que esa fiesta iba a evolucionar hasta lo que son los carnavales que son famosos en el mundo mundial. Este año hizo el anuncio de los carnavales del Villar y que Casillas, que no es nada, o sea, ha pasado más del pueblo, más de la provincia, más de la comunidad y nos conocen en toda España. Moltes gràcies. Ara connectem amb els companys de control. Prepareu-vos perquè quan escoltem això ens entrarà a la fam. Els companys ens van a dir per què se menja morca en Villar. Moltes gràcies, companys i companyes de sisè. Ara els meus companys ens ensenyaran com preparar uns entrepans típics de Carnestoltes. Necessitarem aquests ingredients: Pa, sal, Llonganissa, una botifarra de ceba que en villarenc és morca. oli. A més, necessitarem aquests utensilis. Necessitarem un gabinet, Una paella, una taula per a tallar els ingredients. En primer lloc tallarem el pa. En el segon lloc cuinarem la botifarra. I també cuinarem la llonganissa. Tirarem una miqueta de sal i emplatarem els entrepans. ara ens direm a provar al públic. Que bon! Connectem al plató. Connectem! A Villar és molt comú tirar coets. Prepareu-vos perquè vam a fer una entrevista a un component dels Amics del Coet, una associació de coets de Villar. Bona vesprada, dic així en el meu company Martina, Toni, Paula y el president dels Amics del Coet, Fran. Hola, Fran. Hola, buenas tardes. ¿Se puede hacer una pregunta? Claro. ¿Cuál es la fundar els Amics del Coet? Pues los Amigos del Cohete se fundaron hace 12 años. Quina ha sigut la situació que més por has passat? Pues miedo con la pólvora nunca ha pasado. Lo que se siente es adrenalina y diversión. Así que tienes que tener respeto, pero miedo no. I la que més t'has divertit? Pues la que más me he divertido creo que fue mi primera corda hace 12 años. Que es una de las adrenalina que sentí, no la había sentido con nada. Y fue una experiencia única. ¿Cómo ha sido tu primer correfoc? Pues el primer correfoc fue justamente nos estrenamos hace 2 años aquí en Villar con el correfoc de carnavales y la verdad que fue muy chulo y espectacular, le gustó mucho a la gente y nada, chulísimo. Què consells daries per a una corda? Pues para una corda que vayas equipado con la indumentaria que toca, cumplir las medidas de seguridad y disfrutar y pasártelo bien. Moltes gràcies, Frank. Connectem al plató. Els nostres companys es contaran la història del poble amb els meravellosos Carnestoltes. Bon dia, estem amb César Salvo i el meu nom és Héctor. Bon dia, el meu nom és Gabriel i el meu equip és... Maria, Gràcia, Helena. com va començar el teu treball amb el Carnestoltes? Bueno, el treball del Carnestoltes va començar als anys 82, se va refer el Carnestoltes nací del Villar i jo, com vivia en València, pues, vaig vindre, jo no me'n recordé ara, el 83 o el 84 ja vaig participar, no? He guanyat 2 o 3 vegades el Premi Especial de disfresses, també el de comparses i també d'una multa un any. O sigui, que he col·laborat en tot i m'he clavat en les Carnestoltes vagadins. Per què el Chinchoso és un personatge heroí? Bueno, és un personatge heroí perquè neix així. S'inventa el personatge del Chinchoso,
que faça referència a les persones o les coses més cruentes que han ocorrit en l'any. Però el xinxoso ja és el mal, és una cosa negativa des de sempre. Quants anys porta existint el xinxós? Pues no ho sé exactament si no mire les dades, però pensa que és a finals dels 80, de la dècada dels 80. El Carnestoltes del Villar és un event que se va retomar i després d'això va anar, diguem-ne, que recresquent la festa. Vull dir, si vas començar sent un diumenge, el primer Carnestoltes va ser un diumenge, només una desfilada que se va fer i un ball i tal i qual. Al segon any va nevar moltíssim i se va fer també molt poqueta gent, no? Fins al 84 o així ja va anar pujant. Aleshores és un event que ha anat creixent en d'això. Digueren, anem a fer les murgues, anem a fer el xinxós, anem a fer la morca, que va ser el primer que va eixir, va ser la morca. O sigui, normalment el Carnestoltes en Espanya se fa perquè se menja la sardina després d'haver passat la quaresma i per això és l'enterro de la sardina. Però en el Villar ho feren al revés. Abans de començar la quaresma ens mengem la carn, i això està en la morca. I va ser l'enterro de la morca en compte de l'enterro de la sardina. Amb quin material es prepara el xinxoso? El xinxoso se prepara en fusta, en cartó pedra, per fer els ninots, com les falles, i en teles. Té una estructura feta, que és una gàbia, on claven dins el xinxoso, i ja està. Què criteris es segueixen per escollir el personatge del xinxós? Bueno, jo penso que no hi ha criteri establert. El criteri, diguem-ne, seria escollir entre el que ha passat en l'any de darrere, el personatge o les coses més negatives, no? La guerra d'Ucrània, va ser Donald Trump una vegada, va ser Bin Laden també, o sigui, se va així. Moltes gràcies per col·laborar. Passem la connexió als companys del plató. Molt bé, companys. Continuem amb una entrevista a la presidenta de la Comissió de Carnestoltes de Villar. Moltes gràcies, companys i companys. Estem en el local de Carnestoltes, amb Sara Araujo, que ha sigut la presidenta de Carnestoltes 2023. El meu equip està format per Mateo, Isabel, Ángela i Tiago, i jo, que soc Teresa. Bon dia, Sara. Buenos días. ¿Cuántas personas hi ha en la comissió? 54 personas. ¿Cuál costa tot el Carnestoltes? Pues sobre unos 80.000 euros. ¿Cómo es decidir la despesa de la comisión? Pues se dan varias opciones y luego se vota. Y el más votado es el ganador. ¿Tardeu molt en fer la morca? Pues sobre unos 2 meses. ¿Per qué es fan las cosas? Porque si no, no nos enteraríamos de lo que pasa en Villar. Moltes gràcies. Ara connectem les companys de control. Recopilem la sessió amb els alumnes de 5è B, que avui entrevistaran a la persona que fa la morca al nostre col·legi. Hola a tots i a totes, ens anomenem Frida, Àngela, Lina, Gerai i Anna. Avui anem a parlar amb Begoña de com ha fet la morca en la zona de descans. Begoña, ¿cuántas horas o días has tardado en fer la morca? Pues la morca cuesta bastantes horas. Pero como yo tengo unos alumnos que son artistas, pues la verdad es que resulta muy sencillo y muy divertido. ¿En qué material has fet la morca, Begoña? Pues siempre intentamos que todos los materiales para realizar la morca, como todo lo que realizamos aquí en el cole, como el huerto escolar, etcétera, etcétera, pues sea todo con material reciclado, ¿vale? ¿Per qué has volgut posar-li flames a la morca, Begoña? Pues porque este año, todos los años, el carnaval tiene un tema y este año eran los elementos de la naturaleza. Y como siempre,
la Morca va vestida como los alumnos del tercer ciclo y el disfraz de estos alumnos era el fuego. Y a partir de este elemento del fuego, que da mucho juego porque se trabaja con la gama caliente, los rojos, los amarillos y naranjas, junto con el negro, pues creo que quedó espectacular. ¿A cuántas capas le has posat a la Morca? Pues la Morca lleva muchísimas capas, pero como también quiero que participéis, no solamente los del tercer ciclo, sino que todos aportéis vuestro granito de arena, pues he intentado que todos los cursos y todos los alumnos pusieseis al menos una capita de periódico. I finalitzem l'entrevista des de Villar de l'Arcobispo. Connectem amb el plató! Sabeu quién ha guanyat el cartel de Carnestoltes? Sabeu com se fa? Anem a conèixer a la persona que ha guanyat este any. Els nostres companys es van entrevistar. Endavant, companys! Vinga! Sandra, Dani, Jamie, Nayara, Amin, Pedro i Toni. I avui estem entrevistant a Carmen perquè és la guanyadora del cartell de Carnestoltes. Benvinguda, Carmen. ¿Puedes describir el teu cartel de Carnestoltes? Pues en el cartel están representados casi todos los actos de los carnavales. Entonces, pues, el correfoc, las botargas, colectivo de la Ica, la Morca, algunos elementos pues, importantes como la música. Entonces, para no darle solo importancia a la Morca, decidí meter todo lo que representa. Per què has fet aquest tipus de cartell? Quina és la teva inspiració? La inspiración son los propios carnavales, entonces a partir de ahí pues, trabajé pues, con los diferentes actos y con los elementos que podemos encontrar en cada uno de ellos. Así pues, se genera todo el cartel. Quina técnica utilices para dibujar? Primero utilizo papel y boli para los primeros bocetos. Con los bocetos que más contenta estoy, los limpio un poco y los paso primero por el iPad con dibujo digital y luego también con dibujo digital, pero en el ordenador, en una pantalla más grande, le doy color y los preparo para la impresión o para el formato que haga falta. T'agrada fer cartells de Carnestoltes? Sí que me gusta si tengo la idea que creo que puede funcionar como cartel para que lo represente bien y si en algún momento en ese trabajo no estoy contenta con el camino que lleva, lo dejo estar y si eso, otro año lo vuelvo a coger con ideas nuevas. ¿Te agradan los actos de Carnestoltes? Sí, me gusta mucho, me lo paso muy bien todos los días y son unos días muy divertidos, muy cansados, pero me gusta mucho. Quin és el teu acte preferit? El acto preferido para mí son las murgas porque aunque te enteras de todo, aunque no te hayas enterado de ciertos cotillos durante el año que pasan en el pueblo, entonces me gustan mucho las murgas, por eso. Alguna vegada has desfilat en el desfile del dissabte? Sí, desde pequeña con mis padres he desfilado casi que todos los años. Si no ha sido con mis padres, he sido con mis amigos, hasta el día de hoy muy poquitas veces no he desfilado. Així finalitza l'entrevista a Carmen. Espero que us hagi agradat. Volvem a plató. Adeu! Prepareu-se perquè a Villar hi ha molt de ritme. Ara els nostres companys de 6è B han compost una murga, que és una cançó resumint la situació del poble. Avui anem a cantar una murga. Atents que comencem. Toca aprender una mica
tu. Entenc que l'escola és per al teu futur. Jo sé que és estrany que si no el castigues i la profe que no vols estudiar, ja veuràs la bronca que et caurà. Et creuràs que el casa vigila l'examen, els xiquets ja no ploren, els xiquets sabran riure. És un nom d'assignatura, mateixment algun més agrada. És un nom d'assignatura, mateixment algun més agrada, però és bastant bo. El necessitaràs en moments importants perquè mates de gent. Espere que hagi agradat. Ens despedim amb una adéu. Amb tot això us deixem. Espero que us hagi agradat. Fins a la propera. Adéu.